al aire, una edición más, un gusto saludarnos, FM 90.5 al sur del Ecuador, en el mundo a través de la aplicación, nuestra página web antena1.com. También intercambiamos a través de las redes sociales. El encuentro en vivo que nos procuramos el día de hoy está dispuesto en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a intervenir, a consultar, a comentar. Hoy ampliaremos información acerca de Idilio Bobo o un bolero de soledad, una adaptación a una obra teatral con música en vivo del texto del autor lojano Ángel Felicísimo Rojas, Idilio Bobo. Se presentará esta semana esta obra en la ciudad de Cuenca, en el Museo Remigio Crespo Toral, 22 y 23 de septiembre a las 19 horas, con entrada libre, aforo reducido, y ya me acompañan Francisco Aguirre y Jaime Garrido, ambos inmersos en esta dinámica de trabajo de la compañía de teatro de la Universidad de la SUAY. Siempre encantada de podernos encontrar al aire en esta ocasión. Jaime, Pancho, muchísimas gracias por aceptar la invitación que les he hecho para conocer más acerca de Idilio Bobo o un bolero de soledad. Comienzo contigo, Jaime. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Mariela, siempre un gusto de compartir contigo un espacio como estos, y siempre gracias a tu generosidad por permitirnos hablar sobre nuestro trabajo. Panchito, ¿cómo estamos hoy? Hola Mariela, muchas gracias igualmente por esta invitación, pues, por este espacio y eso. ¿Cómo están los ánimos? Sé que están en todo el montaje en estos momentos, así es que reitero mi gratitud por compartir con ADN, con la revista, con toda la audiencia, un momento para conocer detalles acerca de la compañía de teatro de la Universidad de la SUAY y esta nueva propuesta que se activa. Este es otro espectáculo con esta línea de trabajo, identidad ecuatoriana, un tema que hay que tomarlo siempre con pinzas, con mucho análisis, investigación. Jaime, no es azaroso decir que la compañía de teatro de la Universidad de la SUAY genera este tipo de propuestas artísticas para la comunidad. Coméntanos un poco acerca de Idilio Bobo o un bolero de soledad. ¿Por qué esta elección y por qué colocarlo sobre tablas en este tiempo, en el tiempo presente? Bueno, desde que se creó la compañía de teatro de la universidad, el tema de la identidad ha estado siempre ahí en pregunta, ¿no? El arte lo que hace es plantear preguntas principalmente antes que unas respuestas. Entonces, en todos estos años de trabajo, siempre ha habido la preocupación de entender de qué hablamos cuando hablamos de teatro ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo es nuestras fuentes? ¿En qué camino estamos andando, o estamos transitando cuando hablamos del Ecuador y del teatro? Entonces, en eso hay muchas posibilidades y variantes para abordarlo. En algunas ocasiones hemos abordado el tema de la fiesta popular como un gran referente de teatralidad andina, y ahora decidimos trabajar el tema del aspecto literario, que es también parte de un imaginario que el país lo tiene, ¿no? Y uno de los autores más importantes, como Ángel Felicísimo Rojas, que tiene un largo recorrido en el tema del relato, en el tema de la narración, ha escrito varias novelas, ¿no? El Éxodo de Yangana es como de las más famosas, y entre uno de esos textos que él escribió es un cuento corto, una versión corta que se llama Idilio Bobo, que le escribió en 1940. ¿Por qué es vigente ese texto? Porque efectivamente ese tipo de experiencias ya no la tenemos y la hemos transformado en otras. Es decir, quienes pudimos vivir la enorme experiencia sensorial que fue escribir cartas a mano, sabemos que no tiene punto de comparación con lo que significa escribir ahora un mail o un mensaje o lo que sea. Había toda una performatividad en eso, había toda unos olores, unas sensaciones, unas emociones que quienes hemos vivido eso lo hemos querido volver a transmitir a través de este cuento, ¿no? De esta obra de teatro en este caso, porque
lo que hicimos es hacerle una adaptación a esta narración en una obra de teatro. ¿Cómo lo hicimos? A través de la propia narrativa con la música. La música aquí es un elemento que aporta a la teatralidad del espectáculo, porque no es una música de acompañamiento necesariamente, sino es una música que discute y dialoga con el personaje. La obra original, por ejemplo, el personaje femenino solo aparece a partir de unas cartas, de lo que escribe en las cartas, pero no nos dice un poco su pensamiento y qué es lo que pasa en la historia. Pero nosotros hemos decidido hacer que la música, que las canciones, le den forma a este personaje, a Jacqueline Arthur, le den más presencia y además responda a la versión que escribió Ángel Felicísimo Rojas en la década de los 40, ¿no? Es en este punto también que me gustaría consultar sobre este trabajo de la adaptación. Vaya aventura, adaptar esta obra para estos tiempos, en estos momentos, hacer los ajustes, detalles. ¿Quién de ustedes puede mencionarme cómo fue la experiencia de la adaptación en términos técnicos, en términos emocionales también? Algo nos decías, Jaime, en esta tu intervención, pero adaptar a estos tiempos, supongo que dejaría en la obra ya final algunos matices particulares, ¿no?, propios de quien hizo la adaptación. ¿Quién la adaptó? Bueno, hice yo la adaptación. Lo que se hizo principalmente es hacer que primero la historia deje de ser solo una mirada de una persona. Hay otras miradas dentro de esta adaptación teatral. Está la de quien cuenta la historia, Andrés, pero también está un personaje que aparece ahí, un personaje que está y no está. Andrés habla a alguien en una silla. Es la ausencia y la presencia a la vez. Entonces, este personaje que solo está con una silla y a quien habla, y además que Panchito le ha puesto un nombre a ese personaje y que está ahí presente, es parte también de la historia. Obviamente también la mujer aparece y canta. Dice sus textos de sus cartas, pero también canta de una manera simbólica a este personaje, porque todo está ambientado en un bar muy bohemio, en donde no te queda claro si es que quienes cantan son una suerte de músicos del bar o esos espíritus que están ahí rodeando a este personaje que está enclaustrado en un recuerdo de su adolescencia. Él piensa que él ganó la historia, Andrés, pero en realidad cuando transcurre la obra nos damos cuenta que él se queda atrapado en un recuerdo del cual no le permite crecer. Y eso muchas veces a todos nos pasa, ¿no? Hemos conversado en otras ocasiones, Mariela, ¿no?, que uno tiene una carga afectiva que necesita darle camino, que necesita abrir espacio. Uno tiene unas sombras siempre en la vida que hay que darles luz, ¿no? Entonces, a través del reflejo de este personaje, nos quedamos con esa forma de visualizar a alguien que le acontece algo, que tiene un conflicto, y ese conflicto tiene que ver con su pasado. Y en la obra repite ese conflicto de una manera muy extática, por decir así, ¿no? Que quiere sacarse todo eso que tiene ahí, pero de alguna manera es la historia de un perdedor, ¿no? Creo que siempre con Panchito hablamos que una de las cosas más ricas del arte es el patetismo, ese patetismo que nos conmueve, que nos atrae, que nos lleva a ciertos caminos de nuestras emociones que son fundamentales, ¿no? No todo en la vida es una historia de alegría, de amor, de triunfo. La historia de los perdedores, la gran historia del arte es un gran cúmulo de historia de perdedores también. Y ese ha sido el proceso de adaptación. La música también aparece en una suerte de un coro griego. La obra tiene muchos elementos más de teatro aristotélico, de teatro brechtiano, ¿no?, de anticlímax, de momentos que cortan el clímax, que buscan más la reflexión de lo que sucede. Y en eso aparece un
El coro griego lo que hacía era acompañar la historia y a veces refutar la historia. A veces el coro refutaba a los protagonistas. Entonces, de esta manera también esta música busca eso, ser un protagonista de la historia que pone en cuestionamiento lo que está diciendo quien la narra. Esto ha sido, en breves rasgos, el proceso de adaptación, Mari. Y me dejaste pensando mucho, con ganas de ir pues a la presentación para darnos un giro y conectar y dialogar con la propuesta. Panchito, la experiencia de darle cuerpo a este personaje, ¿cuál ha sido? Y por qué la pertinencia también de las formas de ser, de este ser, en estos tiempos. Bueno, primero, digamos, la manera de construir el personaje siempre tiene que ver primero con entender un poco la situación, la vida del personaje, el tiempo del personaje, conectar de alguna manera con cosas parecidas a la historia de uno, a cosas que uno conoce. Uno siempre le presta cosas de uno al personaje y en la vida diaria uno va adquiriendo cosas de lo que uno va investigando de los personajes, porque realmente uno lo que hace es sacar aspectos de la propia personalidad que un rato se convierten en otra personalidad. Nosotros tenemos muchos arquetipos dentro de nosotros, siempre hay uno que es dominante, pero tenemos todo. Pues de algún modo conectar con esas instancias del personaje con las que uno puede identificarse o entenderlas, ¿no? Yo creo que, bueno, digamos, y tiene que ver un poco con la anterior pregunta, un poco de las adaptaciones y eso, ¿no? Bueno, la experiencia del teatro latinoamericano en general es de mucha adaptación literaria. El teatro, a diferencia de otras artes, ocurre en el momento, en el instante. La dramaturgia, la dirección, la escenografía son elementos del teatro. Pero el teatro propiamente dicho es el momento en que se da ese contacto, esa comunión entre la gente que hace el teatro, o sea, digamos, los actores con directores, músicos, escenógrafos, etcétera, y el público, ese contacto. Entonces, de algún modo, el teatro siempre tiene que ser pertinente al momento. Y nos damos cuenta de que, digamos, en esta sociedad tan diversa, eso no es que hay un solo tema, siempre hay gente que le gusta ver unas cosas, otras que le gusta ver otras. Creo que, digamos, el recuperar la memoria, recuperar nuestra literatura, recuperar una forma de vida, si quiere, un poco más, no sé, quizás más torpe, más llena de defectos, si se quiere, como se quiere hablar, pero mucho más humana que la de ahora, ¿no? Ahora vemos que las relaciones virtuales no es que aumentan las relaciones, sino que las suplantan. Entonces, por ejemplo, digamos, todo lo que es lo que decía Jaime, un poco de lo que es toda la cultura del escribir las cartas a mano, el poder oír pasillos, boleros de gente de antes y que haya gente que se emocione y que ahora mismo nos puedan emocionar, nos puedan gustar esas mismas músicas que les gustaban a nuestros abuelos, de algún modo son puentes generacionales. Que yo creo que es muy importante esa idea parricida de que hay que matar a todos los anteriores y hay que quemar todo lo anterior y vivan los jóvenes y el mundo apareció desde el año 2000. Yo creo que nos está haciendo mucho daño y yo creo que además que es un espíritu bastante colonialista. Eso tiene que ver mucho con el espíritu europeo de la posguerra, en que, claro, todo se había desbaratado y había que inventarse el mundo de nuevo. Pero creo que en Latinoamérica más bien no tenemos que inventarnos del mundo, sino más bien tenemos que hacer un inventario de lo que existe.
Y parte de eso es recuperar nuestra literatura, recuperar todas las técnicas teatrales. Ahorita no me vean que en el post-post de ni sé qué y la super vanguardia, y entonces se anula todo lo anterior. Yo no niego lo contemporáneo, ojo. Pero lo contemporáneo sin bagaje es nada, son cápsulas de nada, cápsulas de vacío. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es un teatro que no sean cápsulas de vacío, que de algún modo diga cosas, que tenga una visión pues, formativa, porque digamos es una compañía que viene de la Universidad de la SUAY, que ha estado relacionado con todo lo que ha sido pues, la escuela, y entonces tiene un carácter formativo, ¿no? Tanto para docentes como para estudiantes, porque quien crea que ya aprendió todo está mal. En el teatro pues uno no se gradúa nunca, en el arte pues uno no se gradúa nunca. Eso no quiere decir que uno tenga que tener todos los instrumentos, hay cosas que qué sé yo. Yo no aprendí a hacer zancos hace 30 años, y entonces ya no aprendí, así nomás, ya mi cuerpo está de otra manera. Pero dentro de los recursos que yo tengo, de los elementos que yo trabajo, que siempre hay algo más que se puede pulir, siempre hay algo más que se puede descubrir, ¿no? En el ballet clásico, por ejemplo, si uno no empieza a cierta edad y si uno no tiene cierta disciplina de todos los días, pues un rato el cuerpo ya no le funciona, cambia el cuerpo, se entorpece el movimiento, etcétera. El teatro, quiera que no, tiene más recursos. O sea, si ya no te funciona el cuerpo, pues tienes la voz, si no te funciona la voz, pues tienes la imaginación. O sea, tienes múltiples recursos. El momento en que uno puede lograr tener una imagen interna y realmente interiorizarla, concebirle, verle, eso se transmite. Son cosas que el actor a veces no se da cuenta, pero es así, ¿no? De algún modo podemos ver cuando alguien tiene una idea, una imagen, algo dentro de la cabeza, o cuando está haciendo movimientos dentro del aire, de la nada. Entonces uno, aunque no sepa, un espectador sepa o no sepa de teatro, sabe que si le convence o no le convence algo. Panchito. No sé, tampoco, no creo que respondí muy exactamente. No, de hecho me quedó bastante claro y subrayé algunas cosas que vamos a, en honor al tiempo también, a tratar de presentarlas, ¿no? De hacer hincapié, de ahondar un poquito. El teatro, por sus cualidades intrínsecas, es pertinente al momento, y ahí estaba la respuesta completa. Es pertinente al momento y también la intención de hacer este inventario, ¿no? De recuperar estos registros y estas formas de conectar, de intercambiar, de comunicar, son recuperadas en el marco de este proceso formativo, sí, educacional también. Más me queda ahí como un hilito, ¿no? Para quien vaya a ver la obra, a conectar con la obra. Recuperar este inventario, ¿para qué? ¿Para qué si yo tengo ganas de ir a ver una obra de teatro y encontrarme con qué? ¿Para qué hacer este inventario? A más de educar y de formar. Ya, o sea, para mí el artista es un comunicador social, de plan. Y es además un sujeto deliberante, es un sujeto debatiente, es un sujeto político, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido de ser de un partido, nada que ver, sino en el hecho de que es una acción del ser humano en el espacio público que incide y que transforma de algún modo la realidad. El arte para mí de algún modo son trincheras de resistencia en este punto, ¿no? Porque la globalización es arrasadora. Porque digamos, tenemos que estar peleando permanentemente contra la desmemoria. Entonces, creo que un individuo o un pueblo sin memoria es un pueblo y un pueblo débil, fácilmente manipulable, dominable,
digamos, la carne de nuestro imaginario es nuestra memoria. Sin memoria, ahí estamos. Quizás somos un poquito más ligeros, pero... ¿Puede decirme si en este sentido la memoria tiene algo que ver con la liberación? Porque no vendría el caso también, Panchito, estar cargaditos de memoria, y más aún cuando no es muy selectiva, estar cargaditos de memoria sin viabilizar todas esas fuerzas hacia algún lugar. ¿Qué hacer con todo ese bagaje de memoria? Con toda esa pelota gigantesca de registros, de archivos, de situaciones, de vivencias que se intentan recuperar ahora y que necesitan ir para algún lugar. O sea, van saliendo a limpio en la medida en que vamos creando, que vamos haciendo obras de teatro, que vamos escribiendo, que vamos pintando, que vamos plasmando en algo. Eso es finalmente lo que queda. Los seres humanos, siempre, mientras estamos vivos, podemos siempre borrar con el codo lo que hacemos con la mano. Lo que queda en la memoria es lo que realmente es, ¿no? Ahora, nuestro teatro, nuestro arte, que es tan efímero, entonces no es como un poema que quede escrito, no es como una imagen, como una película, ¿no? Sucede en el momento, entonces es una comunión que además tiene mucho contenido de información, de conocimiento. Esa es la apuesta que hacemos permanentemente con el teatro, en esa comunión. Por eso es que a veces hay estos correos de brujas que van y que vienen, eso. Entonces, en una de esas dije que a veces es una tortura para un actor estar con un público de teatreros, porque lo que van es a verte las posturas y te tiran una energía terrible. Entonces hay un amigo me escribe y dice, no, pero es que claro, es que cuando ya tenemos conocimiento crítico y etcétera, es inevitable criticar, cierto. Pero ¿saben qué? Hay que criticar después de ver la función. El momento de ver la función hay que entregarse a la experiencia, porque si no lo que estamos es tirando mala energía a nuestros compañeros que están en escena. Esto va para los teatreros, no va para el público en general. Y me parece súper pertinente también esa intervención, porque debemos ir haciendo un ejercicio de deslastre de posturas, no digo críticas, como bien mencionaba también Pancho, no digo críticas, sino de posturas que ralentizan los procesos urgentes y necesarios de las diferentes líneas artísticas, no solamente hablemos en este caso del teatro, y entender también que no solo existe la transdisciplinariedad, sino también la transgeneración, la mezcla de fuerzas, experiencias, ritmos, niveles, y es a eso también a lo que hace referencia Pancho al momento. Yo supongo que es también por esta serie, ¿no?, de críticas que han venido justamente del sector teatral para puntualmente, en este caso, las compañías de teatro universitarias, una serie de, yo no diría que reflexiones, pero sí análisis en relación al trabajo continuo de profesores de estudiantes. Y eso se da prácticamente en todas las disciplinas, no solamente en las líneas artísticas, ¿no? Es un recurso precisamente para afinarnos y enriquecerse mutuamente en el trabajo. Jaime, ¿te quedaba algo por decir también al respecto? Sí, que con respecto a por qué hacer esta obra ahora, como esa suerte de vigencia, Bernard Shaw diría algo así como que el teatro es todo eso que es inútil pero que es fundamental para la vida. Hay muchas cosas que no tienen una utilidad práctica pero que son fundamentales, y el arte en general es eso. Entonces no necesariamente uno tiene que hacer una obra con un fin concreto que tiene un resultado específico, sino que es la propia experiencia de revivir el ritual de lo teatral, lo que es fundamental para el ser humano.
Deberíamos preguntarnos más bien por qué no hacemos más actividades que tengan que ver con ese acondicionamiento del ser y de la vida en este momento, ¿no? Y creo que por eso siempre va a ser vigente el arte y siempre los grandes referentes del Ecuador también tienen algo que decir. O sea, si bien fue escrito en 1940, tiene algo todavía que nos comparte, ¿no? Y entonces, las grandes obras siempre tienen ecos que están ahí redundando, que están ahí recalcitrando en nuestras mentes, ¿no? Entonces, eso. Y con respecto a lo que tú hablabas de las críticas siempre son formas de crecer para el artista cuando se les hace con criterio, con conocimiento, con la intención de mejorar, ¿no? Porque en la vida uno siempre está sujeto a críticas, sobre todo cuando haces algo. Cuando no haces nada, nadie te critica. Entonces, feliz aquella persona que nadie le critica porque realmente está sentado en su casa sin hacer nada. Pero las personas que hacen las cosas son las que están sujetos a críticas y es el camino que toca y hay que aceptar y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que es parte siempre, el teatro es siempre la propia noción del ser del teatro es contracultural, es como contracamino, es mucho más peligroso para mí ser totalmente aceptado en unos momentos como los actuales, que son tan injustos, aberrantes, miserables, humanos. Y más bien si eres totalmente aceptado en esa condición deberías preocuparte. Más bien cuando generas algo que permite que la gente critica, quiere decir que estás haciéndolo, ¿no? Que estás caminando, que no estás sentado, ¿no? Sobre esos arquetipos que nos habitan y que se activan también, Pancho, ¿cuáles son los arquetipos, las líneas de trabajo de los actores y puntualmente del actor que da cuerpo y carne en esta obra, Pancho, que se activan en escena? Bueno, un poco, digamos, es sumirse un poco en la época en la que fue escrito. Entonces, leer y ver videos sobre la época, los lugares, el tipo de ropa que se usaba, cómo era la movilización, el tiempo, ponerse realmente a detenerse y a pensar en lo que era ese tiempo, ¿no? Ahorita, yo de mi memoria, bueno, yo soy de la época anterior al internet y a los teléfonos celulares, pero bueno, o sea, Ángel F. Rojas es mucho más antiguo que yo. Entonces, claro, era la época en que recién había pues, el ferrocarril, las ciudades estaban muy aisladas. Había mucho la cultura pues, de la tertulia. Entonces, es investigar eso e investigar también, verme a mí mismo, como te decía, en qué cosas puedo conectar con eso, ¿no? Todo lo que es el amor, ¿no? O sea, todos los escritores, todos los poetas, todos los artistas han hablado del amor, pero nunca nadie lo ha podido definir. El que mejor lo definió quizás es Platón, ¿no? Cuando dice que Eros es hijo de Poros y de Peña, ¿no? De la pobreza y de la riqueza, digamos, de la abundancia y de la miseria, de la pobreza. Entonces, el amor tiene siempre todos los recursos para poner a su disposición de lo que quiere lograr, pero nunca consigue. Nunca es suficiente. Entonces, esa es un poco la visión platónica, que es en la que yo un poco de algún modo me puse en eso, ¿no? De ahí también, o sea, lo que es el amor idílico y bueno, no les cuento, si les sigo contando más... Nos spoilea el asunto. No, Panchito. No, Panchito, pero me puse a pensar también, porque también soy de la época previa al celular al menos, y tuve mi tiempo también de las cartas escritas pasadas en clase, y
me ponía a pensar que ciertamente es pertinente, y el teatro es pertinente al momento, como bien mencionaba, porque ante tanta información, ante tanta avalancha de información, en donde el contenido es el rey, existe una desinformación y por ende una desconexión. Quizá los tiempos de la llegada de los mensajes no son los mismos que antaño, pero esas premisas e inquietudes intrínsecas en el ser humano están tan vigentes como tiempo atrás. Así es que... Y vamos al pico. Se mueve toda una máquina de asociaciones. Eso es lo que te quería decir. Exactamente. ¿Ya? De lo que ves, de tu vida, de lo que ves, pues, estás tras esa búsqueda y entonces cualquier imagen que veas por ahí, cualquier canción que veas por ahí, cualquier gesto que veas en la calle, ya le relacionas con lo que estás buscando. Y de hecho, y de hecho, Panchito, resulta, yo hace un par de semanas no me sorprendía, quizá asentaba una idea que tenía en la cabeza, entendiendo que la mayoría de los seres humanos asocia lo que mira, escucha, registra con los sentidos, el 80% a su experiencia personal, 85% a su experiencia personal. Es bastante difícil ser objetivos, creo que sería imposible, pero todos nos asociamos con todo, automáticamente. Sucede una muerte, una tragedia, algo pasa, en cualquier lugar del mundo lo asociamos en un 85%, la mayoría de la humanidad, lo asociamos con nosotros mismos, y es esto lo que pasa también. Así es que nos iremos a la obra. Recordamos que la entrada es libre, que el aforo es reducido, y tenemos 2 fechas para ir: Idilio Bobo o Un bolero de soledad, esta adaptación a una obra teatral con música en vivo del texto del autor lojano Ángel Felicísimo Rojas, Idilio Bobo. Recorderis, Museo Remigio Crespo Toral, 22 y 23 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre. Tendremos a lo largo de la obra también canciones ecuatorianas y latinoamericanas de los 40, de los 50, de los 60. Será un buen momento, ya para cerrar, porque estamos con el tiempo cortísimo, ya para cerrar, esta danza entre el teatro y la música. ¿Qué tal la experiencia para los dos? Bueno, en mi caso es algo que siempre es algo que he intentado trabajar desde hace mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho el tema de la teatralidad andina, y la teatralidad andina tiene como su culmen, su punto máximo en la fiesta popular. Y en la fiesta popular tiene una riqueza escénica que todos deberíamos conocerla, no como algo folclórico, sino como algo de ciencia, ¿no? Ayer estaba yo en Quilla Raimi, en Santana, y la señora que dirigía decía: esto no es folclore, esto es conocimiento. Y tenía toda la razón. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento muy fuerte, y ese conocimiento no necesariamente es para hacer cosas que tengan que ver con personajes de fiesta. Hay detrás de eso, justo hablamos al venir acá, hay un conocimiento escénico, técnico muy importante, y uno de esos es la música y el hecho escénico como un todo, como un complemento, como algo que es difícil sacarlo, ¿no? Los bailarines de las fiestas madres siempre están, los actores danzantes en realidad de las fiestas madres, están con el grupo de música ahí, bailando en ese momento. Entonces es algo que, si quieres, pudiéramos decir, es parte de nuestra herencia escénica o herencia teatral, sino que no siempre se hace para ir a una fiesta. También puedes ocuparle en un teatro, que digamos, entre comillas, occidental, o un teatro de sala, un teatro más tradicional, ¿no? Entonces, por eso es la riqueza de esto. Además, a mí, como yo también, al ser lojano, utilizar música lojana que alguien que es lojano puede reconocer, y entonces a mí como director también me gusta jugar con esos puntos que a la gente le emociona, que a la gente le recuerda su infancia, le recuerda algo. Entonces, el negocio del actor es mantener la atención del espectador. No recuerdo quién fue el teatrero que decía esto, ¿no? Este es nuestro negocio, la atención del espectador. Entonces el director es alguien que juega constantemente, que hace una suerte de una cartografía de emociones del espectador para poderlo mantener ahí. Entonces la música es una de las herramientas que permite eso.
No sé, algo que querías decir. Panchito, no, sí, para despedirnos. Bueno, yo no he sido muy musical en la vida, más bien, ¿no? Eso que mi mamá era melómano, era el que se sentaba a oír música. Pero yo, digamos, debo reconocer, tengo poca cultura musical, me gusta, últimamente me he dedicado a oír mucha música, entonces en estos trabajos con la compañía para mí ha sido de inapreciable valor, igual el poder entrenar mi oído y adquirir pues cierto sentido del ritmo, de la armonía, trabajar ya musicalmente un poco la voz. Entonces son cosas que a uno siempre le enriquecen artísticamente, ¿no? El teatro juega y trabaja siempre con todo eso, ¿no? Como decía hace un rato, pues en esto uno no se gradúa nunca, no se acaba nunca, y el teatro es el arte que puede hacer confluir todas las artes. Porque ahí está lo plástico, en la escenografía, en los vestuarios, en el maquillaje, está lo musical, está la composición escénica, está la literatura, incluso, eso ya lo he escrito algunas veces, abarca más que el cine. Porque en una obra de teatro puedes proyectar una película, pero en el cine no se puede salir un actor a actuar con la gente. Entonces, este arte tan antiguo tiene la posibilidad de abarcar todas las artes. Antes que me olvide, Mari, decías que ya estaba al cierre. El día miércoles, que es la primera función, ya está llena el cupo, el aforo, entonces solo tendríamos disponibilidad bajo reserva para el día jueves. Entonces eso para información de quienes les interesaría ir a ver el espectáculo. Nos queda clarito y ojalá nos den la noticia, nos pasen información para compartirla con la audiencia también de nuevas temporadas, ¿no? De nuevos tiempos de la obra sobre tablas para saber cómo se va afinando, limando todo detalle, los ajustes, cómo va creciendo y evolucionando la obra también. Idilio Bobo o un bolero de soledad. Esta obra estará presentándose en el Museo Remigio Crespo Toral 22 y 23 de septiembre. Quedan espacios, butacas para el 23 de septiembre a las 19 horas. Entrada libre, aforo reducido. Supongo que nos tendremos que comunicar a través de las redes sociales de la Compañía de Teatro de la Universidad de la SUAY para hacer nuestras reservas. Así es que estamos todos invitados. Yo agradezco una vez más la presencia de los dos en ADN. Francisco Aguirre, actor, y Jaime Garrido, director de esta propuesta que se activa esta semana en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Gracias.